En esta tercera clase de Historia Antigua vamos a continuar con el análisis de la historia del cercano Oriente Antiguo y en este caso vamos a avanzar desde el punto en el que habíamos terminado en la última clase, que era el de la aparición de las protociudades en la Baja Mesopotamia, hasta llegar en este caso al origen del Estado en ese mismo territorio. Quiero comenzar presentando un breve esquema de lo que vamos a tratar en esta clase. En primer lugar, vamos a comenzar repasando la geografía y la cronología del periodo que vamos a analizar en esta clase. Luego vamos a presentar algunas definiciones generales que nos permiten comprender los procesos que vamos a analizar. Concretamente, vamos a ver cómo podemos definir para este periodo el concepto de Estado y cómo podemos entender también el concepto de revolución urbana. Estos dos son los grandes conceptos desde los cuales se abarcan los procesos de transformaciones que vemos en la Baja Mesopotamia en este periodo. Luego, en una tercera parte, vamos a ver brevemente cuáles son las fuentes de información de las que los historiadores disponen para estudiar estos cambios. Y luego, en una cuarta parte, que va a ser un poco más extensa, vamos a ver específicamente algunos de los cambios e innovaciones que podemos identificar en el registro arqueológico y en las otras fuentes disponibles que se dan en este periodo de Uruk entre el 4000 y el 3100 a.C. aproximadamente. Y son esos cambios e innovaciones los que, a manera de síntesis, resumimos en el concepto de revolución urbana y origen del Estado. En un quinto bloque, un poco más denso, vamos a ver algunas de las teorías que han propuesto los investigadores para explicar estas transformaciones. Y finalmente, muy brevemente, vamos a mencionar alguna información de descubrimientos recientes que puede poner en duda o en discusión algunas de las tesis tradicionales sobre el origen del Estado y la difusión del urbanismo en la Baja Mesopotamia en este periodo. Si recordamos, en la última clase habíamos analizado, terminado el periodo de Ubaid y habíamos visto los avances que se dan en ese periodo, concretamente cómo los grupos humanos colonizaban la Baja Mesopotamia y ello impulsaba el desarrollo de una agricultura basada en una irrigación elaborada, cómo a su vez esto llevaba a un crecimiento en el tamaño y en la complejidad de los asentamientos, y en ellos veíamos evidencias de una creciente estratificación social, de una mayor capacidad para organizar grandes empresas colectivas. Aquí analizamos sobre todo la construcción de los templos de Eridu como ejemplo. Veíamos también evidencias del comercio de larga distancia y finalmente también importantes avances tecnológicos en múltiples campos, sobre todo la cerámica y la metalurgia. A modo de síntesis, habíamos descrito todos estos cambios, todos estos procesos de transformación bajo el concepto de la aparición de la protociudad o la ciudad-templo. Ahora vamos a continuar avanzando con este desarrollo hacia una creciente complejización de la sociedad en la Baja Mesopotamia, y a esa creciente complejización la vamos a ver bajo el concepto de origen del Estado. Entramos entonces al primer bloque de la clase, que tiene que ver con la geografía y la cronología temprana de la antigua Mesopotamia. Recordemos entonces que en la clase pasada habíamos visto los periodos culturales Hassuna, Jalaf y Ubaid, tanto en el norte como en el sur de la Mesopotamia. Y ahora vamos a ver el periodo siguiente, enfocándonos específicamente en el sur, al que conocemos como el periodo de Uruk, y ubicamos aproximadamente entre el 4000 y el 3100 o 3000 antes de Cristo, que es un periodo en el cual ya identificamos una aceleración en los cambios que reconocíamos en el periodo anterior, un crecimiento del tamaño de este
asentamiento más significativo del periodo, que es el de Uruk, conocido actualmente como Warka, en el sur de Irak. Aquí tenemos un mapa con los principales asentamientos de Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo, es decir, este periodo que acabamos de ver en la cronología definido como periodo de Uruk. Y quiero señalarles, para que se ubiquen, la ubicación de este sitio, Uruk, que se encuentra en la Baja Mesopotamia a las orillas del río Éufrates, relativamente cerca del asentamiento de Eridu, en el cual nos enfocamos en la última parte de la clase pasada. Entrando al segundo bloque de la clase, las definiciones de Estado y revolución urbana, me gusta tomar como una definición conveniente la propuesta por Cohen en 1978 para entender qué es lo que decimos cuando hablamos de Estado en esta época. Por supuesto, cuando hablamos de Estado en estas sociedades arcaicas, estamos pensando en algo muy diferente del concepto del Estado-nación moderno. En ese sentido, creo que esta cita de Cohen explica bien a qué nos estamos refiriendo. Dice Cohen: el Estado temprano es un sistema político centralizado y jerárquicamente organizado en el que la autoridad central tiene el control sobre la mayor cantidad de fuerza coercitiva en la sociedad. Las subunidades están vinculadas a la jerarquía a través de sus relaciones con funcionarios nombrados y responsables ante un gobernante o jefe de Estado monárquico. Estos funcionarios mantienen la estructura administrativa del sistema y tratan de asegurar su continuidad al tener entre ellos un conjunto de electores que eligen y o legitiman un nuevo monarca. Entonces, en esta definición podemos ver los elementos centrales a los que tenemos que prestar atención para constatar o no la existencia, la presencia de un Estado. Es decir, necesitamos que haya una autoridad central que ejerza el control sobre la mayor cantidad de la fuerza coercitiva en la sociedad. Es decir, tenemos un criterio más laxo que el que normalmente se toma para la definición del Estado moderno, en el cual se considera que el Estado moderno es la institución que en un territorio ejerce el monopolio de la violencia legítima. Obviamente, si nosotros pensamos en esa definición, es muy difícil aplicarla al Estado temprano, al Estado arcaico de este periodo, y entonces pensamos simplemente en la presencia de una autoridad central que ejerza el control sobre la mayor cantidad de fuerza coercitiva, no un monopolio absoluto, pero sí el control sobre la mayor parte. Y después tenemos una estructura administrativa, ese sería el segundo elemento que tenemos que tener presente, además de esa autoridad central, una estructura administrativa que está compuesta por una jerarquía de funcionarios. Esos serían los rasgos más sencillos que nosotros necesitaríamos identificar para poder constatar la presencia de un Estado temprano en una sociedad determinada. En segundo lugar, un concepto paralelo a este de Estado es el de revolución urbana, que el concepto de Estado es un concepto más de las ciencias sociales, de la teoría política. El concepto de revolución urbana, por el contrario, tiene una tradición arqueológica, fue propuesto en ese sentido por el arqueólogo Gordon Childe y se transforma enseguida en un clásico, y en cierta medida es equivalente al concepto de Estado, pero pone un mayor foco en elementos que pueden constatarse arqueológicamente en la cultura material. Gordon Childe fija la presencia de 10 criterios como requisitos para identificar la concreción de ese fenómeno de la revolución urbana en una sociedad. En primer lugar, el criterio básico tiene que ver, por supuesto, con la aparición de grandes asentamientos con un nivel importante de población. En segundo lugar, en esos asentamientos tiene que haber, para Gordon Childe,
una especialización del trabajo, una división social del trabajo avanzada y de tiempo completo, es decir, la existencia de profesionales dedicados a tareas específicas. En tercer lugar, Gordon Childe nos habla de que esta sociedad tiene que producir un excedente agrícola y ese excedente agrícola tiene que permitir financiar las actividades de un grupo de individuos que no se dedican a la producción de sus propios alimentos, sino que asumen las tareas dirigentes de coordinación y control en esa sociedad. Es decir, encontramos aquí una sociedad ya diferenciada. En cuarto lugar, ya pasando más a los elementos de la cultura material que pueden constatarse en el registro arqueológico, Gordon Childe nos habla de la presencia de una arquitectura pública monumental. Y a continuación, relacionado con todo esto anterior, la presencia de una clase dominante, compuesta justamente de ese grupo que se especializa en las tareas dirigentes. Esa clase dominante, para llevar adelante esas tareas administrativas, requiere desarrollar un sistema de escritura que es fundamental para todos los elementos contables que implica esa función de control y redistribución de los recursos. A su vez, paralelo a la escritura, son necesarios también elementos de medición, ciencias exactas y predictivas, aritmética, geometría, astronomía, calendarios, para poder medir y controlar cantidades, tanto de productos como de tiempo y espacio. Unido a esto, ya pasando más al plano de lo cultural, lo que se evidencia en el registro arqueológico es la presencia de estilos sofisticados de arte, que obviamente están relacionados con la presencia de artesanos especializados dedicados solo a esta tarea. También aparece evidencia de comercio a larga distancia y el último cambio que sintetiza un poco todos estos aspectos es para Childe la aparición del Estado, entendida como la institucionalización de todos estos cambios. En una serie de criterios menos exigentes que los de Childe, Charles Redman, en su estudio sobre los orígenes de la civilización de Mesopotamia, nos habla de una serie de criterios más breve. Por un lado, Redman, para ver ya concretada esa revolución urbana, piensa en la presencia de una población grande y densa, en un asentamiento que se caracteriza por complejidad e interdependencia de sus componentes, una organización formal e impersonal de la sociedad, muchas actividades que se llevan a cabo en ese centro urbano que tienen un componente no agrícola y finalmente una diversidad de servicios centrales tanto para los habitantes de ese asentamiento como para las comunidades más pequeñas que se ubican en los alrededores pero que están integradas en el funcionamiento económico y social de ese asentamiento central. Tomando entonces estos conceptos, vayamos a la aplicación de los mismos, al análisis de este periodo del cuarto milenio, en el que vamos a ver cómo se dan estas transformaciones en la Baja Mesopotamia. Y en ese sentido, tenemos que pasar al análisis, al tercer bloque de la clase, de cuáles son las fuentes de información que a nosotros nos permiten en este periodo reconocer estas transformaciones, estos cambios. Y en ese sentido, aquí nos enfocamos en el asentamiento del sitio de Uruk, la que sería en la Baja Mesopotamia la primera ciudad, el primer asentamiento que por sus características urbanísticas y de población merecería ser designado con este rótulo de ciudad. Es decir, un asentamiento que va a tener características semejantes al de Eridu que nosotros vimos en la clase pasada y que definimos como una proto-ciudad, pero en este caso va a ser un asentamiento en una escala mucho más grande de tamaño y complejidad que ya merita diferenciarlo conceptualmente de sus antecesores. En este caso, aquí vemos una fotografía aérea de la vista del yacimiento arqueológico actual de Uruk, conocido como Warka, actualmente en el sur de Irak. Aquí podemos ver una foto satelital donde, no sé si pueden distinguir ustedes, vemos desde arriba
el sitio del asentamiento. Para que puedan reconocerlo, si bien puede verse todavía diferenciado en el espacio geográfico, puedo resaltar los límites de ese asentamiento que son claramente reconocibles por las murallas monumentales con las que estaba equipado el sitio de Uruk y que fueron construidos hacia finales de este período del cuarto milenio. Aquí vemos una fotografía de la primera parte del siglo XX de las excavaciones que se llevaron a cabo en este sitio. Por la compleja historia de lo que hoy en día es Irak en el siglo XX, hubo periodos en los que fue posible llevar a cabo complejas excavaciones arqueológicas en este sitio y hubo periodos de inestabilidad política y conflictos militares que impidieron que esas tareas se llevaran a cabo. El sitio de Warka, Uruk, ha sido excavado en diversas campañas por investigadores alemanes a lo largo de buena parte del siglo XX. Hubo toda una serie de campañas que se llevaron a cabo en principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, otras que se llevaron en el periodo entre guerras y luego ya las más importantes y sistemáticas que se llevaron a cabo en la posguerra, sobre todo a fines de la década del 60 y durante la década del 70. Posteriormente, ya a finales del siglo XX, la inestabilidad política no ha permitido la realización de estudios importantes, y hay que decir que desde hace varias décadas que no se ha llevado a cabo ninguna nueva excavación o investigación significativa del sitio. Por lo tanto, los avances en la investigación tienen que ver más con la reinterpretación de esos viejos materiales ya conocidos que con el aporte de nuevos hallazgos o descubrimientos en estos sitios. Es muy complejo el asentamiento, sobre todo porque fue un asentamiento ocupado por un periodo muy largo de tiempo, y eso implica importantes problemas de periodización. Aquí pueden ver ustedes en la imagen a la derecha de la pantalla un corte en la excavación en el que puede verse muy nítidamente la sucesión de etapas en la estratigrafía del sitio, que son entonces los principales métodos para datar los hallazgos, es decir, de acuerdo a la capa estratigráfica en la que los mismos se encuentran, lo cual obviamente es una datación mucho más compleja y relativa que la que pueden brindar otro tipo de fuentes históricas. Finalmente, también para reconocer no solo el sitio de Uruk Warka, sino su relación con su entorno, son muy importantes los aportes de los surveys arqueológicos, que hacen un análisis de superficie donde van identificando los distintos asentamientos que corresponden al periodo de estudio, viendo sus tamaños, jerarquizándolos, reconociendo sus interrelaciones, que a nosotros nos permiten reconstruir un mapa aproximado del aspecto del paisaje que rodeaba este gran asentamiento de Uruk. Ahí pueden ustedes ver algunos de los mapas del estudio más importante de este tipo, llevado a cabo por Robert McAdams. Pasando entonces ahora al bloque central de la clase, ¿cuáles son los cambios que podemos encontrar respecto del periodo de Ubaid precedente en este cuarto milenio en el sitio de Uruk? Ahí ustedes pueden ver en la pantalla una imagen de una reconstrucción hipotética de lo que habría sido el distrito central de este asentamiento de Uruk, en el cual en la primera parte ustedes pueden ver el distrito de Ana, que era un distrito religioso, pero con tareas administrativas y de almacenamiento, y atrás en la pantalla puede verse detrás del canal que cruzaba el sitio de la ciudad el monumental templo de Anu dedicado al dios An, del cual ya vamos a hablar. Entonces, hagamos como un catálogo de cuáles son los cambios e innovaciones más importantes que podemos encontrar en Uruk respecto de lo precedente en este cuarto milenio. Y tenemos que decir que lo primero que vemos es un cambio en el patrón de asentamientos en Mesopotamia. Uruk asume dimensiones muy grandes y a su alrededor transforma el espacio circundante, en el que vemos que aparece una jerarquía
de distintos tipos de asentamientos. Por un lado hay un incremento en el número de los asentamientos, una jerarquización de 3 o 4 niveles de esos asentamientos, de Uruk, que es el centro, pequeños asentamientos satélites que todavía contienen un nivel importante de población, y luego ya distintos tipos de aldeas campesinas en la periferia algo más distantes. Hay un fuerte incremento en este contexto de la superficie irrigada y cultivada, que obviamente es lo que permite la concentración de ese volumen mucho mayor de población en el centro urbano. Y finalmente, ese centro urbano podemos estimar en este periodo que cubre una superficie aproximada de unas 250 hectáreas y que contiene una población probablemente de unos 40.000 habitantes, o incluso algunos autores estiman que más, lo cual nos muestra una escala de asentamiento muy superior a lo que conocíamos del periodo Ubaid anterior y que no tenía ningún precedente en nivel mundial para esta época. Un segundo cambio tiene que ver no solo ya con el tamaño y la jerarquía de los asentamientos, sino con la aparición en este mismo sitio de Uruk, aquí vemos un plano, de características urbanas. Los aspectos más llamativos en ese sentido, sobre todo, tienen que ver con la aparición de un complejo de murallas monumentales que rodea el sitio y que implica una circunferencia de varios kilómetros de distancia. Son murallas de 12, 15 metros de altura, equipadas con torres defensivas que por supuesto implicaron un desafío logístico enorme para su construcción. Además de eso, encontramos en este asentamiento la aparición de un centro urbano con edificios monumentales dedicados a tareas administrativas y religiosas. Ahí las vemos en el centro, los distritos de Eana y Anu, que ya mencionaba recién en esa imagen de reconstrucción que vimos antes. El distrito de Anu era un distrito religioso en el que vemos una arquitectura monumental semejante a la que ya vimos la clase pasada que aparecía en Eridu, pero en una escala muchísimo más grande. En Eridu teníamos un templo dedicado al dios Enki, que era el dios de esa ciudad, y aquí en Uruk tenemos un templo dedicado al dios An. A la izquierda ustedes pueden ver el símbolo cuneiforme con el que luego se va a designar a esta divinidad. Primero se construye un templo más pequeño de piedra entre el 3400 y el 3000 a.C. y hacia el final de nuestro periodo ese templo es reemplazado por una enorme terraza, un terraplén, sobre el cual se construye el templo blanco. Aquí vemos una reconstrucción del templo blanco llevada a cabo por el Instituto Arqueológico Alemán, que nos indica con esas figuras humanas las dimensiones aproximadas que tenía esta construcción. Se estima que la construcción implicó 27 millones de horas de trabajo hombre para poder llevarse a cabo. El enorme número nos muestra, por supuesto, una sociedad que tenía una organización lo suficientemente compleja como para poder coordinar una empresa de semejante envergadura. 27 millones de horas hombre, quiere decir 27 millones de horas de trabajo, obviamente llevadas a cabo por varios trabajadores al mismo tiempo. Además, la construcción implicó la importación de materiales para poder decorar el templo y construir algunas partes que no se encontraban en la antigua Mesopotamia, lo cual una vez más nos pone en evidencia las capacidades de esta sociedad para conseguir esos materiales. El segundo distrito, el distrito de Ana, que vemos tiene características diferentes y que tiene sobre todo salas que son como depósitos y almacenes y que tiene en ese sentido una función más de tipo de recaudación y redistribución de recursos asociada al fenómeno religioso, pero también cumpliendo tareas administrativas en este caso.
lo cual ya nos habla de un estado presente capaz de organizar la sociedad de esta forma para llevar a cabo estas tareas y para administrar esos recursos sociales y distribuirlos. Un hecho muy llamativo del sitio de Huarca es la presencia en muchas partes de estos pequeños recipientes cónicos, que luego por referencias posteriores en los primeros textos se han identificado como las medidas de las raciones. La sociedad de Uruk funcionaba a partir de la administración llevada a cabo en estos templos como el distrito de Ana, mediante la recaudación de la cosecha y la redistribución de la misma a aquellos especializados en tareas no relacionadas con la producción de alimentos mediante la forma de raciones. Esas raciones tenían un tamaño estandarizado que era lo que se medía con estos cuencos que funcionaban entonces como el medio de pago y redistribución de los recursos para aquellos que llevaban a cabo este otro tipo de tareas. Aquí podemos ver en este siguiente diapositiva una evidencia de la clara y compleja estratificación social que ya podemos identificar en este sitio. En este caso, lo que vemos es una estatuilla que probablemente representa ya a la imagen del líder político de esta comunidad, ya vamos a hablar de esto enseguida, pero que nos pone en evidencia también la presencia ya de una clara y compleja estratificación social. En la escena que ustedes pueden ver a la derecha, lo que vemos es el relieve de una vasija que se descubrió en el sitio de Huarca, en el cual vemos una escena religiosa en la cual este líder de la comunidad aparece en el relieve superior llevando una ofrenda a la diosa Inanna, y vemos otros personajes que cargan como con los frutos para ofrecer a la diosa en el relieve inferior. Este personaje podemos distinguir que se trata de alguien de mayor jerarquía porque aparece representado en una altura mayor que el resto de las figuras humanas que están allí representadas. Este va a ser un rasgo común en el arte sumerio para representar a estos personajes que tienen una dignidad mayor que el resto, es decir, a estos líderes políticos. Pero además de estas representaciones políticas, otro tipo de ajuares y evidencias de la cultura material, como estas joyas femeninas, nos ponen claramente en evidencia que para esta época ya tenemos una sociedad todavía mucho más diferenciada que aquella del periodo de Ubayd, en el cual ya ha surgido una élite que tiene acceso a un modo de vida diferenciado, acceso a bienes de la cultura material a los cuales no accede el común de los habitantes. En este caso, las joyas de esta dama ponen claramente en evidencia que se trata de un personaje perteneciente a una élite que puede acceder a ellas y, por supuesto, las mismas cumplen también una función de símbolos de estatus, destacando la pertenencia de estos personajes a esa élite social. Además, otras evidencias ya para el periodo final, cuando aparecen las primeras tablillas, nos hablan claramente de esta estratificación social, sobre todo porque encontramos tablillas indicando cantidades de esclavos u otros dependientes a los cuales se asignan diversas tareas. Evidentemente ya vemos una sociedad que se ha diferenciado completamente, mucho más que en el periodo precedente, y aquí ya tenemos ahora una élite claramente diferenciada que accede a una parte desproporcionada de los recursos sociales, y tenemos también personas que se han transformado en esclavos y dependientes y que han perdido una condición de igualdad con el resto de la población. Es decir, ha habido un proceso de polarización social en esta comunidad. Esta élite dirigente, para llevar a cabo sus tareas administrativas, desarrolla sistemas de cómputo y registro. El más importante de todo, sobre todo, es la aparición de la escritura, que podemos identificar en un proceso en el registro arqueológico que podemos clasificar en 4 grandes fases. Tenemos una primera fase en la que vemos el uso de sellos como instrumentos de convalidación y garantía. Esto es una evidencia que encontramos en la etapa más temprana del asentamiento de Uruk y que es semejante a la que ya encontrábamos en el periodo Ubayd en otros sitios como Eridu o los que vimos en
en la clase pasada. Pero en Uruk, de esa fase se avanza a fases siguientes más complejas. Tenemos una fase B en la que aparecen las crétulas, que son como sellos de arcilla que se colocan en recipientes con contraseñas gráficas representadas sobre esos sellos para identificar el contenido probablemente de esas vasijas, para identificar quién es el responsable de las mismas. Luego tenemos una fase C, en la cual lo que vemos es cómo esas tablillas se transforman esas crétulas se transforman en tablillas ya independientes de una vasija y que entonces son simplemente un soporte de una determinada información. Y tenemos finalmente una última fase en la cual las representaciones en esas tablillas deja de ser una representación gráfica de objetos determinados para transformarse en un código gráfico abstracto. Es decir, con esa fase D ya se completa el desarrollo de la escritura como un sistema de transmisión de contenidos puramente simbólicos. Podemos ver algunas representaciones gráficas de esto que acabo de describir teóricamente. Aquí vemos de izquierda a derecha una secuencia histórica de la representación de un símbolo de la cabeza humana y cómo ese símbolo va transformándose de una representación gráfica de ese objeto, de esa parte del cuerpo humano, a una representación puramente abstracta y a un código formal. Esta tecnología de la escritura, como decíamos entonces, está conectada a estas grandes organizaciones y a la necesidad que ellas tienen de llevar adelante tareas administrativas. Estas grandes organizaciones son sobre todo estos templos, palacios, que dirigen a la comunidad. Aquí vemos la primera etapa, la del sello, que fue la etapa que ya encontrábamos antes de Uruk en los asentamientos del periodo Ubaid e incluso de culturas anteriores. Lo que pasa, lo que vemos ahora son sellos más sofisticados, porque ya tenemos estos sellos rotativos, son cilindros con una escena grabada que al hacerse girar sobre la arcilla tienen entonces la capacidad de producir una escena de mayor tamaño que además se repite sin fin a medida que se hace girar el molde inicial sobre la arcilla. Luego aquí tenemos el ejemplo de una de estas crétulas. Aquí ya vemos una tablilla bien arcaica en la cual todavía los símbolos son toscos y representan los objetos o se asemejan a la representación gráfica, al dibujo de ese objeto, y finalmente ya posteriormente hacia el final la tablilla con la escritura cuneiforme propiamente dicha. Se ha completado aquí ese proceso de abstracción que ha separado los símbolos de la representación gráfica de un objeto. Aquí podemos ver en esa secuencia cronológica cómo se va dando con el paso del tiempo esa transformación más allá del periodo que nosotros estamos estudiando en esta clase. Finalmente también otra característica muy importante, además de la estratificación social, lo que vemos es la aparición de un liderazgo político centralizado. Hay una élite dirigente que está ligada a esas funciones, sobre todo sacerdotales religiosas, pero dentro de esa élite dirigente, ya para el final del periodo de Uruk, vemos la evidencia de la aparición de un líder. Este líder que veíamos en las escenas del relieve de ese vaso que mencionábamos antes, que aparece representado con una estatura mayor al del resto de los personajes y que es el líder político-religioso de la comunidad. Es probable, aunque la evidencia es posterior, que ya en esta época este personaje sea designado como el Ensi, es decir, como el señor de los campos. Esa sería la traducción literal del término Ensi, que ustedes pueden ver en escritura cuneiforme hacia el centro de la pantalla. Este señor de los campos, este Ensi, es el líder de la comunidad, una persona que es responsable, sobre todo ese es el contenido que podemos ver en este título, por la administración de esos bienes comunitarios que están asociados a la figura del dios. Este líder está íntimamente ligado a la función religiosa como representante de esa divinidad en la tierra. Aquí encontramos un rasgo característico
de estos líderes políticos mesopotámicos que se va a continuar a lo largo del tiempo y que marca una diferencia importante con lo que va a ser la realidad en el antiguo Egipto, en el cual rápidamente se avanza hacia una divinización de estas figuras gobernantes. Ese no va a ser el caso en Mesopotamia, donde si bien los gobernantes están íntimamente ligadas a la función religiosa, nunca pierden su condición humana. Son representantes de la divinidad en la tierra, pero no son ellos mismos personajes a los cuales se les asignen rasgos divinos. De todos modos, este líder, la evidencia arcaica parece indicarlo, no gobierna la comunidad en soledad, sino que está acompañado por una especie de asamblea, unkin o unken. El antiguo sumerio, ustedes tienen el símbolo posterior para designarlo, que sería como una especie de asamblea de ancianos que asesora y acompaña a las decisiones de este líder político de la comunidad. Obviamente que las evidencias para todo esto son muy exiguas y se trata más de interpretaciones de los investigadores que de hechos concretos que podamos así definir o probar. Sobre todo esto, entonces se ha construido la idea de que estas antiguas ciudades mesopotámicas tenían una forma de gobierno basada en una especie de democracia primitiva. De todos modos, tenemos que decir que esto permanece en el terreno de la hipótesis, que no contamos con información suficiente ni para probarla ni para descartarla de manera definitiva. Finalmente, encontramos evidencia de que esta cultura de Uruk se expande territorialmente por Mesopotamia y su periferia. Esto es también algo muy debatido en la investigación. Esta idea de una expansión de Uruk por Mesopotamia se basa en la evidencia de la cultura material, que ve cómo hacia el resto de la baja y la alta Mesopotamia empezamos a encontrar en el periodo Uruk evidencias de una imitación o una influencia de esa cultura material de Uruk en esos territorios. Y ya eso es la evidencia que nos proporciona la arqueología. A partir de esto se han construido diversas interpretaciones. Por un lado, una interpretación es la que nos habla de una conquista por parte de Uruk de todos estos territorios, y otra sería la que nos habla de una influencia o imitación de estos territorios periféricos de aquello más avanzado que se encuentra en Uruk. Veamos entonces, entrando al último gran bloque de la clase, cuáles son los análisis y las explicaciones que se han ofrecido en la investigación respecto de todas estas transformaciones que acabamos de ir reseñando. En ese sentido, un texto clásico es el de Mario Liverani, que ustedes van a leer, para quien todas estas modificaciones, todas estas transformaciones que vemos en Uruk pueden sintetizarse con el concepto de revolución urbana, es decir, recupera este concepto de Gordon Childe, Mario Liverani, el asiriólogo italiano Mario Liverani. Liverani nos dice que la revolución urbana es un proceso acumulativo, es decir, es revolucionaria en el sentido, esta transformación, de que es un cambio radical y profundo que altera todos los aspectos de la vida, y no revolucionaria porque se produzca en un momento puntual o en un espacio reducido de tiempo. Es revolucionaria por sus consecuencias, porque afecta a todos los aspectos de la civilización. Y Liverani insiste respecto de teorías más viejas en que no puede identificarse una única causa de este proceso, sino que el mismo es el resultado del desarrollo de un mecanismo sistémico. ¿Qué quiere decir Liverani con esto? Que no podemos identificar una secuencia cronológica de pasos en el registro arqueológico o en la información disponible, pero sí podemos reconstruir una secuencia lógica, ordenar procesos que, si bien en la práctica se dan de manera simultánea, en la práctica podemos verlo así, pero en la lógica podemos diferenciarlo en una secuencia de causas y efectos. En ese sentido, para ese mecanismo sistémico, Liverani propone la siguiente lógica argumentativa. Por un lado, entonces, el factor inicial desencadenante sería el aumento de la producción agrícola. Ese aumento de la producción agrícola permite la acumulación social de excedentes alimentarios.
Y esos excedentes alimentarios permiten a su vez la posibilidad de especialización laboral, es decir, que la comunidad se diferencie en una división del trabajo que permite la aparición de especialistas. Una gran mayoría de la población va a seguir limitada a la producción de alimentos, pero van a aparecer especialistas que se dedican a otras tareas no ligadas directamente a la agricultura. El salto más llamativo en un sitio como el de Uruk es el demográfico y urbanístico, pero para Liberani el más significativo es el organizativo, que tiene que ver con esta división del trabajo. Entonces la comunidad ahora se divide en grupos, en un grupo de productores primarios que van a representar a la gran mayoría de la población y un grupo de especialistas, compuesto en su gran mayoría por artesanos, alfareros, herreros, etc., pero dentro de los cuales también se encuentra un grupo selecto de administradores que se van a especializar en esas tareas dirigentes y religiosas y de coordinación de las actividades de la comunidad. Los productores primarios van a proporcionar a esta élite de especialistas los excedentes alimentarios y estos a su vez van a proveerlos a ellos de los productos especializados y de los servicios. Servicios, algunos tan sofisticados como pueden ser servicios religiosos o los servicios políticos y de dirección del Estado, de coordinación de las tareas comunitarias. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso de especialización laboral para Liberani? Por un lado, aquí está, dice Liberani, la base del proceso de estratificación social. Aparece en este contexto una propiedad personal por contraposición a la propiedad familiar y eso va permitiendo la acumulación y la profundización de las diferencias a lo largo del tiempo. Por otra parte, esto también permite un avance tecnológico y un incremento de la producción que está asociado con el mismo. Las grandes organizaciones representadas por estos templos palacios funcionan entonces para Liberani como grandes aparatos redistributivos. El templo palacio recauda de los habitantes gran parte de su producción como tributo y luego redistribuye esto entre las comunidades y los especialistas con ese sistema de raciones en estos cuencos que veíamos antes. Las necesidades administrativas de este aparato redistributivo son los que impulsan el desarrollo del sistema de cómputo que veíamos más temprano. Ahí tenemos el sistema numeral, el sistema de pesos y medidas, el desarrollo de unidades de valor que permitan mensurar los intercambios entre los distintos productos y, muy importante también, los sistemas de medición del tiempo que permiten sobre todo controlar las cantidades de trabajo que aportan los diferentes individuos. Entonces, lo importante, sobre todo, es que esta especialización laboral lleva a una estratificación social y que esa estratificación social va a tener un carácter permanente, es decir, se vuelve una estratificación estructural. Tenemos en ese sentido tanto una estratificación vertical, que tiene que ver, dice Liberani, con una distribución desigual de los recursos, como una estratificación horizontal, que tiene que ver con la distribución de la población en el espacio. Una concentración de esa población especializada en el centro urbano y una periferia de esos productores primarios dedicados a la agricultura. La desigualdad que este sistema implica hace necesaria la formación de una ideología político-religiosa que garantice la cohesión y estabilidad en la comunidad. Para Liberani, el grupo tiene que trabajar en dos frentes. Por un lado, el ideológico. Hay toda una justificación religiosa de este orden social y de estas diferencias, como un orden en última instancia impuesto por la divinidad y en ese sentido no puede ser cuestionado, pero cuando ese discurso ideológico de legitimación de las diferencias sociales no funciona, dice Liberani, entonces ahí interviene el otro frente, que es el frente operativo del ejército y la burocracia, que puede en última instancia aplicar la cohesión, la coacción para mantener ese orden e imponer la continuidad de esas diferencias. Vemos aquí, obviamente, en la perspectiva de Liberani, un cierto eco marxista en el análisis, donde se ve a este discurso religioso como un garante de este orden social. El discurso religioso como un mecanismo de control social que permite y legitima la imposición de estas diferencias hacia el interior de la comunidad.
En ese sentido, para Liberani, estas transformaciones están ligadas a lo que podemos denominar como el origen de la historia. El origen de la ciudad lleva al origen del Estado, y el origen del Estado a la escritura, y la escritura era la clasificación tradicional para separar la prehistoria de la historia. Pero Liberani no lo piensa esto en ese sentido clásico tradicional. Para Liberani, estas transformaciones dan origen a la historia no porque aparezca la escritura, sino porque con la estratificación social comienza la interacción compleja de los grupos humanos al interior de la comunidad. En otras palabras, lo que nace aquí en este momento con la aparición del Estado es la política y el conflicto social. Podemos mencionar más brevemente, a modo de cierre, como comparación respecto de las ideas de Liberani, las posturas de otros autores. En ese sentido, es importante destacar los aportes de Henry Wright y Gregory Johnson, quienes van a definir al Estado como un aparato administrativo centralizado. Tienen en ese sentido una teoría un poco más optimista que la de Liberani, en la cual ven que el Estado surge sobre todo como un mecanismo para satisfacer nuevas demandas sociales por mayores bienes y servicios, por mayor necesidad de procesamiento de información y por la necesidad de toma de decisiones para coordinar las tareas de la comunidad. En ese sentido, si Liberani pone más el foco en el conflicto social para explicar la aparición del Estado, Wright y Johnson ponen más el foco en el consenso. El Estado, en última instancia, desde esta perspectiva, aparece más como un mecanismo social que permite resolver algunas de estas nuevas demandas que tiene la comunidad en este periodo. Y un enfoque distinto es el de Guillermo Algace, quien nos habla de esta etapa como el despegue sumerio, y en ese sentido Algace va a poner el foco como elemento explicativo en la expansión del comercio como factor que lleva a un cambio acumulativo. Para Algace, y aquí hay una diferencia bastante importante con los planteos de los otros autores, Uruk experimenta en el cuarto milenio un crecimiento smithiano. Con esto, Guillermo Algace está haciendo referencia al pensamiento de Adam Smith. Para Adam Smith, el fundador de la economía, la división del trabajo llevaba al crecimiento económico. Para Algace, algo parecido a esto ocurrió durante el cuarto milenio en Uruk. La mayor división del trabajo en esta comunidad impulsó el crecimiento económico y eso permitió el proceso de urbanización. Las ventajas económicas que generó este crecimiento se transformaron para Uruk en un liderazgo político-militar que se transformó en un imperialismo territorial. Porque Algace representa uno de los seguidores de esta tesis de que esa influencia material que vemos en la cultura de Uruk, en la cultura material de la periferia en Mesopotamia, es el resultado, en su opinión, de una expansión militar de ese centro cultural que era Uruk. Tenemos que decir además que Algace adhiere a una postura económica formalista que rechaza en la antropología económica los postulados primitivistas de un Polanyi, por ejemplo. Tenemos que decir a modo de cierre que en los últimos años, ya en el siglo XXI, algunas excavaciones que se han llevado a cabo en Siria y en el norte de Irak han proporcionado evidencias que ha puesto en duda algunas de las verdades consideradas como establecidas en el estudio de la historia del periodo de este cuarto milenio, el periodo de Uruk, porque el estudio de algunos asentamientos en esa región, como Tel Brak y Jamukar, han revelado la presencia ya en el cuarto milenio, antes de lo que se creía anteriormente, en el norte de Mesopotamia, de asentamientos con características urbanas bastante desarrolladas. En ese sentido, estos hallazgos permitirían deducir que el urbanismo en esta región del norte de Mesopotamia surgió antes de lo que se creía y que no fue el resultado tanto de un impacto de una expansión de Uruk hacia el norte, sino como el fruto de desarrollos propios, de desarrollos autóctonos que llevaron a un proceso de cambio acumulativo hacia ese desarrollo del urbanismo.
De todos modos, tenemos que decir que las excavaciones en estos sitios así fueron interrumpidas en la última década por la guerra civil en Siria y tendremos que esperar a que nuevamente se puedan llevar a cabo más investigaciones para que haya información suficiente que permita zanjar esta cuestión. De todos modos, lo importante entonces, a modo de cierre de este periodo del cuarto milenio, es que aparecen todos los rasgos que nos permiten ya hablar de un periodo histórico. En ese sentido, en las próximas clases ya vamos a ver la importancia que ahora sí nos brinda la información de esos primeros textos para poder reconstruir una historia más detallada en los periodos siguientes en Mesopotamia.